El interés compuesto es algo que cuando la gente lo descubre, porque la gran mayoría de la gente no lo conoce, cuando la gente lo descubre es ese momento ajá, ¿no? El momento que dices, hostia, te sorprende, ¿no? Porque... Lo corroboro. Claro, esto de hecho no es nada novedoso. Einstein en su momento ya lo llamó como si fuera la octava maravilla del mundo. Decía que el que lo comprende lo gana y el que no lo paga. ¿En qué consiste el interés compuesto? Pues el interés compuesto, digamos que básicamente consiste en ir acumulando, en este caso si hablamos en finanzas, ir acumulando un capital en el cual los beneficios se reinvierten junto con el capital inicial y lo que se hace ahí es un efecto bola de nieve. Se empieza con un capital que puede ser pequeñito, que poco a poco va creciendo y con el tiempo, que es el factor diferencial de todo esto, ese capital acaba creciendo de forma exponencial. Hola a todos y bienvenidos al show. Soy Samuel Palop, host de Beyond Success, donde mi trabajo será desvelar los hábitos, las rutinas y las buenas prácticas de profesionales que han conseguido crear el estilo de vida que ellos deseaban, para que vosotros los podáis utilizar en vuestras propias vidas. El invitado de hoy es Adrián Quinto. Adrián es asesor financiero, pero no cualquier asesor financiero. Adrián hace 2 años fue reconocido por su gremio como el tercer mejor asesor financiero junior de España. Y, por si no era bastante, el año pasado fue considerado número 1 en su categoría. Muy buenas, Adrián. Un placer tenerte aquí. Sabía que no querías que te presentara así, pero no te puedo presentar de otra manera porque te conozco y sé que eres un crack de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti, Samu, por invitarme a esto, porque para mí es un placer y sabes que me hace muchísima ilusión estar aquí. Más me hace a mí. Vamos a empezar. Quiero conocer al Adrián de cuando era un adolescente, la relación que tenías con las finanzas en esos momentos, de dónde vienes, para que la gente te pueda conocer y sepa realmente el secreto de tu éxito. Muy bien. Bueno, realmente yo creo que la relación que empecé a tener yo con las finanzas fue de bien pequeñito. Ya no directamente en lo que es las finanzas como lo puede entender la gente, sino en la relación con el dinero. Dinero de mentira, porque yo tenía un hobby de pequeño. A mí mis padres me regalaron una portería de estas que son desplegables, como las que venden ahora en el Decathlon. Y lo lógico hubiese sido utilizarla para jugar al fútbol, ¿no? Pues yo lo que hice fue, con unas cajas de cartón, me monté, digamos, como una mini tienda ahí en esa portería y yo jugaba con mis padres a vender cosas y ya está. ¿Ah, sí? Y a empezar a ganar dinero, ¿no? Digamos. Y bueno, pues mi relación con las finanzas ya a nivel más profesional o a nivel más lo que se conoce como finanzas empezó realmente hace unos años, porque bueno, yo estudié ingeniería química, realmente yo no he estudiado la carrera de finanzas, he estudiado una carrera de ingeniería. Sí que es cierto que una vez que ya empecé a trabajar me di cuenta de que la ingeniería no era lo que me gustaba realmente eran las finanzas. Empezó como hobby, leyendo libros, leyendo a gente de referencia en el mundo. Y al final, pues decidí darle una vuelta de rosca a mi vida. Luego hablaremos un poquito de ese cambio, cómo fue. Y bueno, al final acabé estudiando un máster en finanzas, dejé el trabajo que tenía y luego acabé dedicándome a lo que me dedico actualmente. ¿Y cómo fue esa introducción en el mundo de las finanzas? ¿Qué cambio, qué pasó? ¿Qué dejaste el trabajo, ¿no? Me contaste que llegó un punto en el que dijiste, bueno, dejo el trabajo y voy a hacer un cambio en mi carrera. ¿Qué fue ese punto? Correcto. Mira, yo siempre he sido una persona muy ahorradora porque es lo que me ha inculcado mi madre desde pequeñito. Entonces, cuando empecé a trabajar de ingeniero, que fue el primer trabajo, digamos, ya un trabajo, digamos, de verdad, no eran trabajillos de fin de semana para sacar un dinerito y demás. Allí yo lo primero que hice fue, fíjate si soy friki, lo primero que hice fue crear un Excel en el ordenador en el que controlaba los ingresos y los gastos. Los gastos yo los dividía en varias partidas.
Y bueno, luego cuando me fui introduciendo en el mundo financiero, me di cuenta que realmente el dinero tiene que estar trabajando de alguna forma, ¿no? Porque tenerlo debajo del colchón o simplemente en una cuenta corriente, en ese momento no tenía sentido. Por lo tanto, empecé a explorar hasta que di con una persona que fue mi asesor financiero en su momento y luego se convirtió en el que ha sido mi mentor hasta el día de hoy. Ajá. Y bueno, ya que has hablado de tener el dinero en el colchón, ¿qué le pasa al dinero si está en el banco sin trabajar? ¿O qué es lo que pasa con el dinero si lo tienes bajo del colchón, tal cual? Buena pregunta. A ver, tenemos que tener en cuenta varias cosas aquí. Lo primero de todo es que hasta hace unos años tener el dinero en la cuenta corriente era bueno porque los bancos te pagaban por tener el dinero en la cuenta corriente. Otra opción era contratar a lo mejor un depósito a plazo fijo o otras herramientas que siempre se han considerado conservadoras. Y se pagaban bien, ¿no? Se Por pagaban lo que bien, tengo se pagaban entendido. bien. Yo he visto cuentas corrientes te estoy hablando de antes de 2013, ¿eh? Ajá. Cuentas corrientes que estaban remuneradas al 5% perfectamente y he llegado a ver depósitos que te daban incluso el 10 o el 11% anual. Es que lo sé porque el padre de un amigo tenía dinero a plazo fijo y en aquellos años rentaba, ¿eh? Le sacaba un salario. Correcto, sí. De hecho, antes la gente no tenía que preocuparse por otra cosa. Ujú. Pero bueno, luego llegó la crisis de 2008 con todo lo Ujú. que eso supuso y desde entonces los bancos centrales han tenido que bajar tipos. De hecho, llevamos ya unos años con tipos en terreno negativo y eso, bueno, pues, sin entrar en temas técnicos, lo que provoca es que de entrada los bancos ya no te paguen nada por tener dinero en la cuenta corriente, incluso la gran mayoría de ellos hasta te cobran comisión por mantenimiento de cuentas, por emisión de tarjetas o por otros tipos de gastos en la operativa bancaria. ¿Qué ocurre? Que hay un término en las finanzas que se llama inflación. La inflación ahora parece que ya la gente se va dando cuenta de lo que es, porque más que nada no para Nos estáis enseñando. no para de aparecer también en las noticias. Nos estáis enseñando. Es noticia hoy en día. Y bueno, para que lo entienda aquel que no está muy, digamos, relacionado con el término, la inflación viene determinada por el IPC, por el índice de precios al consumo. ¿Qué mide este índice? Pues mide lo que cuesta una cesta de compra de bienes y servicios que está luego dividido en diferentes partidas. Lo que ocurre es lo siguiente, Samu. Si nosotros imagínate que tú eres un ahorrador y tienes 10.000, 20.000, 50.000 o 1.000.000 de euros, da igual, los tienes en una cuenta corriente. Estamos hablando de que hoy en día las cuentas corrientes no te pagan nada o incluso en algunos casos te cobran, ¿vale? Entonces, tú tienes un ahorro que tiene un valor hoy. Y ahora estamos viendo que el IPC de media, según el objetivo que tiene el Banco Central Europeo, es que se mantenga una media en torno al 2% a medio largo plazo. Por lo tanto, si tú tienes unos ahorros aquí y lo que compras con esos ahorros, es decir, los bienes y servicios que consumes, van aumentando su precio, pero el dinero que tú tienes ahorrado no aumenta de valor, ese dinero se devalúa. Es decir, tú el día de mañana, de aquí a 5 años o de aquí al año que viene, comprando el mismo bien o el mismo servicio, vas a necesitar hacer un esfuerzo mayor para hacerlo que igual que lo harías ahora. Sí, que hablando en términos de números, por ejemplo, si el pan este año lo compras con un euro, ¿no? Y el año que viene vale 1,20, has perdido 20 céntimos. Correcto. En esa... A mí me gusta mencionar un ejemplo que es la entrada del cine. Una entrada de cine, por ejemplo, en el año 2005 de media costaba 3,50 €. Ojo, te hablo de un sábado, no de un miércoles día del espectador. Sábado, 3,50 €. ¿Cuánto cuesta una entrada de cine un sábado hoy en día? Obviamente depende de la localidad. 9. Exacto, pero está más o menos 7, 8, 9, incluso 10 o 11 euros he visto a lo mejor en ciudades como Barcelona o Madrid. Por lo tanto, si tú tienes un dinero ahorrado desde 2005 hasta hoy y quieres ir al cine, tu dinero hoy vale menos de la mitad que en 2005. Y eso es el efecto de la inflación. Por no hablar de cosas ya de más valor, porque la pérdida supongo que será ya bruta, ¿no? O sea, claro, esto aplica para todo. Para una casa, para cosas de más valor. Y no hace falta irse a cosas de mucho valor, cosas cotidianas. Tú vas hoy en día a hacer la compra y te cuesta mucho más que hace unos meses. Por supuesto. Si hablamos de la gasolina, más de lo mismo. La factura de la luz, todo. Con el mismo salario, exacto. ¿Qué podríamos hacer, ¿no? Con nuestro dinero para que
no, para luchar por lo menos contra la inflación. O sea, Claro. que la inflación no lo coma. Depende porque, bueno, cada situación, Ujú. la situación de cada persona es diferente. Entonces, yo, por ejemplo, lo que trabajo mucho con las personas que se ponen en mis manos es, primero de todo, llevar un control de los ingresos y los gastos. O sea, no podemos pretender planificar o tener una planificación financiera si antes no sabemos cuánto entra y cuánto sale en mi cuenta corriente o en casa o lo que sea. Lo podemos ver a nivel particular o a nivel bloque familiar. Entonces, una vez que tú tienes el control de los ingresos y de los gastos, entonces vamos a hablar de qué necesidades y qué objetivos tienes el día de mañana. Cuando hablamos de necesidades y objetivos, es importante hacer una diferenciación entre ambas cosas, porque no es lo mismo una necesidad que un objetivo. ¿Qué son necesidades? Pues en la vida la necesidad es cualquier cosa que si no tienes o no lo haces, te mueres. Por ejemplo, respirar es una necesidad. Tú ahora puedes probar a no respirar, pero igual tengo que recogerte del suelo en Tengo unos que hacerme el boca a boca Exacto. en 10 minutos. Exacto. Beber agua es una necesidad y dormir es una necesidad. Tú puedes estar sin dormir varios días, pero llegar a un punto en el que si no duermes, mueres, ¿vale? Cuando hablamos de necesidades en finanzas, estamos hablando en España concretamente, yo destacaría dos necesidades. La primera de todas es tener un colchón de imprevistos. Un colchón de imprevistos es impepinable. ¿Por qué? Pues, hombre, se demostró en 2020 con el COVID que mucha gente no tuvo una previsión de esto porque al final suceden cosas en el mundo que no las podemos prever y se viene una situación complicada porque no había un ahorro que les pudiera, digamos, salvaguardar unas semanas, unos meses o incluso un año Ujú. ante una situación complicada de la vida. Imagínate, se te rompe el coche, necesitas cambiarte de móvil, necesitas ir a un médico privado, necesitas cualquier cosa que cueste dinero. Si no hay un colchón de imprevistos, pues a lo mejor nos podemos ver en una situación complicada. Y luego otra necesidad que destacaría yo hoy en día en España es el tema de las pensiones públicas. Que si quieres luego hablamos sobre el tema, pero bueno, Que sabes que es me un gustaría tema sacarlo complicado. y que habláramos también de lo que has estado hablando. Me parece muy importante para que la gente lo entienda, porque a mí también me costaba y duele mucho tener que mirar en qué se te está yendo el dinero. Sí, Y nada, pues me gustaría que explicaras un poco cómo habría que hacer ese o inventario, o no sé cómo lo llamarás desde el vale, punto financiero, pero es necesario hacerlo para saber dónde se te va. muy bien. Mira, yo digamos que lo que trabajo con los clientes se divide en tres partidas. Yo creo que se hace lo que es un informe financiero, que al final es simplemente un documento Ujú. en el que se tiene una fotografía y una visión periférica de la situación financiera del cliente. Por un lado, se valoran el balance, el patrimonio neto del cliente, es decir, qué tiene como activos, cosas que tengan valor, que pueda vender o simplemente pues, el dinero que tenga en una cuenta corriente. Ujú. Y luego eso lo enfrentamos al pasivo, es decir, a las deudas que tiene. Pues, pueden ser un préstamo personal, un crédito o una hipoteca, por ejemplo. Si restamos el pasivo al activo, pues ahí tenemos el patrimonio neto. Ujú. Depende de la situación del cliente, puede ser positivo, puede ser negativo, pero bueno, hay deuda que puede ser positiva, eso sería otro tema. Por otro lado, la cuenta de resultados, eso es para mí lo más importante a la hora de empezar una planificación financiera. La cuenta de resultados, como te decía, es ver cuánto entra, ver cuánto sale. O sea, yo cuando me siento con un cliente lo trato, digamos, como si fuera una empresa. Ajá. Las empresas tienen ingresos, tienen gastos, tienen un flujo de caja, tienen una cuenta de Y resultados. es como, Las personas también. tendríamos que hacerlo. Tenemos Es que así. ser nuestras propias Es empresas. así. Entonces, tú como persona tienes unos ingresos, si estás trabajando, estás recibiendo una pensión o tienes rentas de cualquier tipo y tienes gastos, porque para vivir hay que gastar. Lo ideal es que esa cuenta de resultados sea positiva, es decir, el flujo de caja entre los ingresos y los gastos sea positivo, haya exceso de liquidez. Eso es lo que se llama capacidad de ahorro. Ajá. Entonces, una vez que sabemos cuál es tu capacidad de ahorro, Una vez ya habéis mirado, ¿no? Todos los gastos, ¿verdad? claro, Cada uno, ¿eh? Teléfono, correcto. gimnasio. Aquí se dividen Hay que tres tipos de meterlo gastos. todo, ¿verdad? Exacto, gastos fijos, normalmente pues hipoteca o alquiler, el teléfono, las facturas de la luz, el agua, el gas, los gastos, digamos, que serían esenciales para vivir. Y luego están los gastos... Sí, los imprescindibles, ¿verdad? Correcto. Y luego están los gastos no esenciales, que ya sería ocio, viajes,
ir al cine, bueno, eso entraría realmente en ocio, Ujú. cualquier gasto que pueda suponer extra. Y luego, por otro lado, también las partidas de seguros. Un seguro de vida, seguro de hogar, seguro del coche. Eso al final también hay que pagarlo todos los años o todos los meses, depende del seguro. Entonces, una vez que ya tenemos todos los gastos computados y divididos por partidas, importante dividirlos por partidas, no sería lo ideal decir, no, yo gasto 600 euros al mes, ¿vale? ¿Pero en qué? ¿En qué los gastas? Porque a lo mejor hay gastos que te sorprenderían si los revisaras. Y es que duele mirar a ello. Correcto. Me ha dolido. Mira, desde que hablamos por primera vez y empezamos con esto del ahorro, y no sé si coincidió o fue un poco antes con Alberto, que estaba usando una aplicación desde ese día, euro que gasto, euro que sale, Correcto. euro que entra, va toda la aplicación. Porque hay muchas aplicaciones, además gratuitas, con las que puedes llevar un control, y desde ese día empecé, y es que si no es de esa manera, que lo controlas todo lo que entra, todo lo que sale, no sabes dónde se te va el dinero. Exacto, porque el gran problema es el pequeño gasto que hay día a día en pequeñas cosas, que es el gasto, digamos, hormiga, pero que poquito a poquito, poquito a poquito, se va haciendo un gasto muy No grande. te das Entonces, cuenta. un ejemplo es, por ejemplo, las cosas que compramos en Amazon. O sea, habría gente que se sorprendería si mirara lo que se ha comprado durante un año entero en Amazon y seguramente se eche las manos a la cabeza. Tal cual, tal cual. La aplicación esta es que no recuerdo el nombre, la tengo, pero no recuerdo el nombre, pero está muy guay porque te divide gastos de casa, gastos de Claro. deporte, gastos de ocio, gastos de... Y así sabes dónde se te va. Sí. Cuando quieres tirar atrás, tiras meses atrás Sí. y lo ves. Me parece súper interesante que tengan un control, que tengamos un control, porque yo no lo tenía hasta Sí. que no te conocí, la verdad. Y una vez ya tienes el control, ¿qué es el siguiente paso? Una vez hemos controlado ya... El siguiente paso sería ver qué quieres, o sea, qué necesidades y qué objetivos tienes, como decíamos antes. Necesidades son cosas que sí o sí vas a necesitar, por eso se llaman necesidades. Y luego objetivos, cualquier objetivo que se te ocurra y que vayas a querer cumplir el día de mañana. Luego lo cumplirás o no lo cumplirás, porque depende, a lo mejor cambias de opinión por el camino, pero el caso es que es algo que te planteas y que te propones en un futuro. Los más habituales pues, son la compra de un vehículo, la compra de una vivienda, los viajes, por ejemplo, comprarse un barco, lo que sea, depende de la persona, cada uno Depende de la tiene persona, su... exacto, y lo que Exacto. tenga, porque yo ahora mismo, con el capital que tengo y sabiendo un poquito más, y por lo que tú me has enseñado, yo ahora mismo no me compraría un coche nuevo teniendo que hacer un préstamo para comprarlo. Claro, ¿Me entiendes? Dejaría el dinero trabajando claro. y compraría algo más barato, porque cuando miras a los números, que también me gustaría que hablemos de ahora luego del interés compuesto, es brutal, es brutal. Claro. 10.000 euros lo que pueden crecer en unos años. Exacto. Sí, efectivamente. Al final, por resumir un poquito eso, los pasos son los que hemos comentado. En primer lugar, ver una situación periférica del cliente. Por otro lado, ver esas necesidades y objetivos que vaya a tener en un futuro. Y luego, a partir de ahí, pues, diseñar un plan de acción para que pueda cumplir todo eso de la forma más adecuada posible. Una buena planificación financiera, Samu, es aquella que te permite cumplir todos los objetivos que te has planteado en un futuro, pero no sin dejar de vivir en el presente. O sea, no es cuestión de estar comiendo arroz y chope todos los días para el día de mañana poder cumplir algún objetivo que me plantee. Que, oye, si lo quieres hacer no pasa nada, pero no consiste en eso. Yeah, exacto. Consiste en poder cumplirlo mientras aparte estás disfrutando el día a día. Por supuesto. Exacto, no hay que derrochar, pero tampoco hay que encerrarse en casa. Exacto. Y menos después de los años que llevamos viviendo. Después de la pandemia, ¿eh? Sí. Dicho esto, ¿cuál es el potencial del dinero trabajando por años por interés compuesto? Pues el interés compuesto es algo que cuando la gente lo descubre, porque la gran mayoría de la gente no lo conoce, pero cuando la gente lo descubre es ese momento ajá, ¿no? El momento que dices, hostia, te sorprende, ¿no? Porque... Lo corroboro. Claro, esto de hecho no es nada novedoso. Einstein en su momento ya lo llamó como si fuera la octava maravilla del mundo. Decía que el que lo comprende lo gana y el que no lo paga. ¿En qué consiste el interés compuesto? Pues el interés compuesto, digamos que básicamente consiste en ir acumulando, en este caso si hablamos en finanzas, ir acumulando un capital en el cual los beneficios se reinvierten junto con el capital inicial
y lo que se hace ahí es un efecto bola de nieve. Se empieza con un capital que puede ser pequeñito, que poco a poco va creciendo y con el tiempo, que es el factor diferencial de todo esto, ese capital acaba creciendo de forma exponencial. Es brutal. Es brutal el caso que estábamos hablando antes de meter $12.000 en 1975, en 2015 habrías tenido $1.070.000. O sea, si lo hubieras es para invertido pensarlo, en el SP500, es para pensarlo. De ahí que te haya dicho lo del coche. Claro. Que digo, si tuviera ahora 25.000 euros, seguramente no los invertiría en un coche. Claro. Cogería 15.000 y los invertiría en algo que por interés compuesto pueda crecer y el resto al coche. Claro. Y claro, al no tener esos conocimientos de finanzas posteriormente, no he sido capaz de hacer esas cosas, pero ahora lo miras y dices, ¿qué necesidad tengo yo de un coche de 25.000 si me apaño con el 10.000 y dentro de X años voy a tener ahí un capital? Sí, el problema que tenemos las personas es que somos seres emocionales. Entonces, cuando se nos mete algo entre ceja y ceja, queremos conseguirlo y realmente el dinero tiene un componente emocional muy fuerte. Por eso también la figura del asesor financiero es súper importante. Al fin y al cabo, el objetivo mío cuando trabajo con los clientes no es hacerlos ricos, ni hacerlos millonarios, ni pegar el pelotazo en bolsa, ni nada de eso. Aunque la gente asocie la palabra asesor financiero con lo que se ve en las películas, ¿no? El lobo de Wall Street y aquí compra, vende, no tiene nada que ver. Si se puede, sí, pero no lo del lobo de Wall Street, pero el que crezca el capital y al final tengas mucho dinero, por si supuesto, se puede, por supuesto. Claro. Por supuesto, pero que no se trata de empezamos hoy un proceso de inversión, mañana te haces millonario, no, ni mucho menos. Aquí lo importante es, por un lado, que el dinero vaya creciendo poco a poco, eso también cada es vez con el tiempo de forma más exponencial, y lo más importante, sobre todo, es que tú puedas dormir tranquilo por las noches mientras estás invirtiendo. Por supuesto. Porque sí, se puede ganar mucho dinero invirtiendo, ¿no? También se puede perder también mucho, pero ojo, estamos hablando de una inversión especulativa, ¿vale? Yo lo que trabajo con los clientes es una inversión con una vista de medio-largo plazo. Es a largo plazo. Exacto, en la que no se esté especulando ni tratando de predecir el mercado, ni se esté tratando de adivinar lo que va a ocurrir. ¿Vale? Sí. Eso es muy importante también, contar con una buena diversificación. Y tener claro que es a largo plazo también, Exacto. Tener las cosas muy claras. Entonces, lo que te decía antes, ahora, por ejemplo, estamos en una situación en la que hay mucha incertidumbre. Se está hablando en las noticias de la subida tan grande del IPC, estamos viviendo una situación geopolítica complicada, venimos también del COVID, y eso pues en los mercados financieros se traduce en volatilidad, en altibajos en el valor de las inversiones. Entonces, la figura del asesor financiero realmente, la parte más importante, obviamente, lo que hemos hablado es muy importante, y una vez que empezamos ese proceso de planificación, lo más importante es mantener a raya las emociones del cliente, porque como decía, los seres humanos somos seres emocionales y como tal tenemos un apego y un sentimiento hacia nuestro dinero, porque no nos cae del cielo, le dedicamos horas para ganarlo. Por lo tanto, el asesor financiero, si hace bien su trabajo, hará de muro de carga entre tomar una buena o una mala decisión en un momento de incertidumbre y un momento en el que las emociones se puedan apoderar de nosotros. Que es muy importante porque no sé si se llaman las fluctuaciones o cómo se llama, ¿no? De las subidas y las bajadas, sí. Pero que de aquí a 40 años, si estás invirtiendo a 40 años, eso va a subir y va a bajar, entonces no hay que dejarse llevar por las emociones. Me parece interesante que hables de eso. Porque no sé si te lo había comentado antes, lo del caso de Warren Buffett, pero Warren Buffett tenía 60 y tantos billones. Sí. Y en 2008, por ahí creo que fue, se le bajó 37 billones y se quedó solo con 25. Y no vendió. Por miedo. No se dejó llevar por el miedo y ahora ya en el boom, pues lo ha vuelto a recuperar, pero con creces. Mira, Warren Buffett tiene 91 años hoy en día. Ese hombre ha vivido de todo. O sea, ha vivido prácticamente un siglo. Ha visto pandemias, ha visto guerras, ha visto crisis, ha visto crashes, ha visto de todo. Y siempre que le entrevistan es curioso porque los entrevistadores normalmente le dicen, oye, ¿tú cómo ves la situación actual? ¿Y qué crees que va a pasar ahora mismo con todo esto? ¿Crees que va a venir una crisis? ¿Crees que va a ir el mercado bien? ¿Crees que va a caer? Y él siempre responde igual, dice, mira, yo no sé lo que va a pasar a corto plazo porque no soy adivino, ni tengo la bola de cristal, ni quiero serlo, ni quiero jugar a serlo. Ahora, sí que sé lo que va a pasar dentro de 10, de 15 o de 20 años, y es que la bolsa crecerá. Ahora, es importante
tengamos en cuenta que no todo sube, ¿vale? Ujú. Por lo tanto, es esencial tener una buena diversificación para poder aprovechar al final lo que digamos que sería el progreso económico. Ujú. Digamos que aquí hay una cosa fundamental y es que el mundo cada vez tiene más personas. Al tener más personas, cada vez hay más demanda de bienes y servicios. Y además, las personas como tal, pues queremos desarrollarnos, queremos crecer y queremos evolucionar. Por lo tanto, el mundo cada vez está evolucionando a mejor. Necesariamente, si esto ocurre así, la economía y el crecimiento del mundo tiene que ser al alza. Ahora, como tú bien decías, hay fluctuaciones. Hay momentos de crisis, hay momentos de incertidumbre y hay momentos en los que pues, podemos pasar un poquito mal. Ujú. Hemos visto la crisis del 2020 con el COVID, ahora estamos viviendo una guerra. Y esas fluctuaciones se llama volatilidad en finanzas. Entonces, lo más importante es saber cómo aprovechar esos momentos para mantener la calma y seguir en el proceso. Incluso meter más, ¿no? Incluso aprovecharlos, por Incluso supuesto, meter porque más. para un cliente o sea, para un inversor que está trabajando en un objetivo de medio y largo plazo, esos momentos son momentos de oportunidad realmente. Y fíjate, te voy a explicar un caso curioso, que es el caso del fondo Magellan, que es un fondo que gestionó Peter Lynch desde 1977 a 1990. Este fondo obtuvo durante esos 13 años un 29% de rentabilidad media anual. Es una barbaridad. No sé. Es una barbaridad. Para la gente que nos está escuchando, que se haga una idea, la rentabilidad media anual en bolsa, digamos, histórica, está en torno al 7%. O sea, y ya estamos hablando de que este hombre durante 13 años obtuvo una media del 29%. Una auténtica barbaridad. Fíjate si es curioso que tú hubieses invertido en el 77 la cantidad que fuera, €1, $1, y en el 90 serías millonario, ¿vale? Sin embargo, más de la mitad de personas que invirtieron en ese fondo perdieron dinero. Perdieron dinero. Más de la mitad, ¿eh? Y la media que ganó dinero obtuvo un 6% de rentabilidad media anual. Entonces, ¿cómo puede ser que un fondo que ha obtenido un 29% de rentabilidad media anual provoque pérdidas a los inversores? Pues por una sencilla razón, porque el fondo no creció de forma lineal. Tenía altibajos por el camino, hubo crisis, hubo caídas en los mercados. ¿Qué ocurre? Que las personas nos dejamos llevar por algo que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out. Entonces, cuando vemos que todo el mundo está ganando dinero, y sobre todo en bolsa, la gente entra en un estado de optimismo y de euforia que lo que hace es, oye, si mi vecino está ganando dinero, yo también, pues vamos a invertir, lo que pase. Esto, por ejemplo, es lo que luego provoca las burbujas, como por ejemplo ocurrió a finales de la década de los 90 con la burbuja de las .com. ¿Qué ocurre? Que por ese estado emocional, cuando todo sube, la gente entra al mercado, compra bolsa, compra lo que sea. Y cuando viene una crisis, cuando viene una corrección, cuando viene una caída, la gente dice, hostia, igual me equivoqué, igual no era todo tan bonito. Lo saco y así no lo pierdo todo, Claro, ¿no? entonces la gente empieza a entrar en un estado anímico de dudas que luego le lleva a un estado de desesperación, de miedo, y en ese momento es cuando hacen vendo, Eso me pasó a mí en las criptomonedas. por ejemplo. Es así. ¿vale? Entonces la gente está comprando caro Ujú. y vendiendo barato. Esto parece que en finanzas y en los mercados financieros incluso se ve normal, pero oye, si yo te pusiera un ejemplo, tú imagínate que hoy te has comprado un inmueble, una casa, te ha costado 100.000 euros. Y el año que viene hay una crisis y si tú fueras al tasador te la tasan en 60.000 euros. ¿La venderías? Depende de la situación que estuviera, pero no. Claro que no. ¿Qué ocurre? Que tú cuando compras un inmueble no hay un tasador todos los días que va allí a decirte, oye, esto vale lo otro, ahora vale menos, ahora vale más. No, tú la tasas una vez cuando la compras y luego si el día de mañana la quieres volver a vender, pues la vuelves a tasar y ya está. En el mercado financiero el problema que hay es que tenemos datos reales diarios, a todas horas. Y momentáneo. Exacto. Podemos ver la cotización de un índice, de un fondo o de una acción en todo momento, mientras el mercado esté abierto. Por lo tanto, cuando nos obsesionamos en eso, al final las emociones, como decía, nos juegan una mala pasada. Entonces, bueno, simplemente por dar esa anécdota del fondo Magellan. En mi caso,
por probar, ¿no? Esto que dices, bueno, voy a meter 100 euros, voy a meter 100 euros en las criptos, a ver qué pasa, porque todo el mundo está ganando dinero. Claro. Metí 100 euros en Ripple y se convirtieron por el paso del tiempo en 2,40 o por ahí. Y dije, buf, esto está a tope, ¿sabes? Se me ha más que doblado el dinero. Pero pegó un batacazo y ya iba por 90 euros y dije, buah, Samuel, saca, que Claro. por lo menos te quedas con 90. Y claro, ese miedo me hizo perder 10 euros y ahora miras el Ripple, está en 300 y pico. Claro. O sea, lo que yo metí ahora valdría 300 y pico euros, ¿sabes? Tú, Samu, en ese caso, ¿por qué invertiste ahí? Para probar. En ese momento fue simplemente por curiosidad, porque todo el mundo estaba ganando dinero Claro. y quería saber cómo funcionaba, bueno, tener mi propia experiencia. Entonces dije, pues pruebo con 100 euros. Y si va muy bien, pues voy metiendo. Claro, iba bien, pero de golpe de repente, pues con las fluctuaciones, bueno, historias, tal, 90 euritos estaba y dije, va, pues lo vendo porque lo voy a perder todo. Claro. Si no lo hubiera vendido, ahora tendría 300 y pico de Claro. 100. Pues eso es muy importante dentro de la planificación, hablar de esos objetivos. Tú imagínate que tuvieras hijos Ujú. y tú quieres hacer un ahorro para tus hijos. Lo hacemos a través de una planificación, invirtiendo el dinero a 15, 18 años, que es cuando tus hijos van a ser mayores de edad, suponiendo que nazcan ahora, ¿vale? Tú tienes claro que quieres ese dinero para tus hijos. Entonces, si tú empiezas un proceso hoy y el año que viene una crisis y cae el mercado, tú sabes por qué estás invirtiendo ese dinero y sabes por qué no deberías salirte ahora si estás bien planificado y bien Por diversificado. supuesto. Porque tienes un porqué y tienes un para qué de ese dinero. Ahora, si por ejemplo invertimos un dinero, un capital, simplemente por ver qué pasa, lo más fácil que ocurra es lo que te ocurrió a ti, que en un momento dado, pues oye, lo saco o no sé, se podrían tomar decisiones equivocadas porque no hay una razón de peso detrás de que se haga esa inversión. Ujú. Sí, sí, sí. Ya te digo que el miedo juega malas pasadas en esos momentos y es bueno, porque ahora, claro, teniéndote a ti, ¿no? Eso no pasa, pero ya te digo que mi experiencia fue esa. El miedo, dije, para perderlo todo, pues cojo 90 y me largo. Claro, Ahora tendría mucho más. Claro. Es importante, la verdad que tener un objetivo, ¿no? Que Claro. no lo tenía en ese momento hubiera sido interesante. Hemos hablado, sí que has hablado un poquito del pasado, pero no has hablado concretamente porque la gente puede pensar que tú te has movido siempre en un ambiente financiero y que controlas mucho y has ganado mucho dinero y tal, pero para llegar donde estás y para que hayas tenido estos reconocimientos, lo que te ha llevado ahí, ¿no? ¿Qué clase de persona eres, ¿no? Que la gente no se piense que vienes ya de una familia rica, que... ¿Sabes? No, para nada, para nada. Mira, yo nací en Valencia por circunstancias de salud de mi madre, pero yo me he criado toda la vida en Elda, una ciudad de Alicante. Y yo vengo de una familia normal, una familia humilde. Mi padre ha sido zapatero toda la vida y mi madre también se dedicó al calzado hasta que, bueno, luego tuvo la suerte de encontrar un trabajo de administrativa en una empresa una cooperativa de viviendas. He vivido con lo justo y necesario. No me ha faltado nunca de nada, ni mucho menos, pero no he vivido entre grandes lujos, ni cosas extravagantes, ni nada. Ya te digo, una familia completamente obrera. Uh-huh. Y bueno, realmente la adolescencia que tuve yo creo que ha marcado mucho cómo soy hoy en día. Porque yo tuve una adolescencia, bajo mi punto de vista, atípica por problemas familiares que hubo en ese momento y que en ese momento a mí me hicieron pasarlo muy mal. Yo tuve una adolescencia que fue muy complicada. Y hasta que no empecé a trabajar yo hace unos pocos años a nivel personal, todo lo que llevaba guardado, a mí eso me lo llevaba arrastrando y me dolía. Yo no era capaz de hablarlo como lo estoy hablando ahora contigo. Uh-huh. Y fíjate que yo eso ha sido una mochila que he llevado a la espalda desde entonces que me ha hecho pasarlo muy mal en algunas ocasiones. Sin embargo, hoy en día doy las gracias por haber vivido esa situación porque gracias a haber vivido eso soy como soy hoy en día y he conseguido crear hábitos, he conseguido verme frente a problemas y sacarme las castañas del fuego y yo creo que también me obligó un poco a madurar de forma forzada y por hablar mal y pronto a hostias. Pues
no te habían dado ni conocimientos financieros ni a nivel empresarial Para ni nada. nada, los has adquirido tú Para nada. posteriormente. A ver, sí que es cierto que el hábito de ahorro, eso viene de mi madre. De tu madre. Eso viene Eso, de mi eso lo madre, has que comentado ella ha antes. sido siempre de la cofradía Ajá. de puño cerrado, ¿no? Ajá. Decimos en Elda. Ajá. Que bueno, a ver, simplemente ella ha sido muy ahorradora toda la vida y eso lo he aprendido de ella. Ujú. Pero a mí nadie me ha enseñado finanzas realmente hasta que en el momento que abrí los ojos, te estoy hablando a lo mejor de el año 2017, 2018. Allí, en el año 2017 yo leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Mucha gente lo conoce, es de Robert Kiyosaki. Vamos, ese es un must. Y es un libro que, para el que no lo conozca, le recomiendo que lo lea porque te hace abrir mucho la mente en el sentido de cómo tratamos el dinero y cómo tratamos nuestra vida a nivel... Y cómo estás limitado también Exacto. en ciertas posiciones Exacto. que en otras no estás tan limitado y podrías conseguir más si lo haces Exacto. mejor. Y además de leer ese libro, leí otro, que es el de Piensa y hazte rico, de Ujú. Napoleón Hill, que básicamente lo que te hace también es un poco abrir la mente en cuanto a no ponerte límites. Ujú. Y cuando yo leí esos dos libros, a mí en la cabeza me hizo clic. ¿Y cómo es la mentalidad de un rico comparada con la de una persona que no ha conseguido crear grandes cantidades de dinero? Eso también... Claro, Me quedé en ese punto del libro claro. también, que es una mente totalmente diferente, que tampoco es que tengan unas habilidades brutales, que las han adquirido Claro, por el camino y que... exacto. Y a partir de ahí cada vez empecé a interesarme más por el dinero, por las finanzas, por la libertad. Ya te hablo libertad no solo financiera, sino libertad en todos los sentidos. Libertad financiera, libertad de horario, libertad de tener tú el poder de tomar las decisiones que quieras en tu vida. Y es un cambio de mentalidad. Totalmente, Total, ¿eh? totalmente, Es un totalmente. cambio de la mentalidad común. Aquí tienes que hacer un trabajo que es más mental Totalmente. que cualquier... Además, eso me supuso también algún problema, alguna discusión con mi madre en ese momento. Que bueno, por cierto, yo he dicho antes que ha sido una adolescencia difícil con la familia, pero yo a día de hoy tengo una relación excelente, tanto con mi madre como con mi padre, y me siento muy agradecido de ello. Estoy seguro de que lo han hecho lo mejor que podían Sí. o que sabían en el momento que lo hicieron. Exacto, exacto. El caso que en ese momento yo estaba trabajando en una multinacional, me habían ascendido 2 veces, de hecho me habían propuesto incluso un proyecto para irme a Italia de gerente en una filial que iban a abrir. Y fíjate, yo en ese momento dejé el trabajo. Obviamente mi madre, cuando le dije que me dejaba ese trabajo para irme a Irlanda, que fue donde te conocí, fíjate. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues oye, ella se puso a llorar, me dijo que estaba fatal, que cómo hacía eso, que tenía ya la vida, digamos, resuelta o encaminada. Entonces, te digo esto por lo del mindset, ¿no? Porque, sí, la mentalidad. Correcto, porque a mí mi madre desde pequeñito me ha inculcado de estudia para conseguir luego un buen trabajo, ¿no? Y poder tener una vida buena. Es que eso es lo que había. Exacto. En mi casa pasa lo mismo cuando Exacto. intento hacer algo. Por eso hoy se me ha ocurrido una cosa y creo que cada vez que vaya a traer a un guest al podcast, lo voy a traer a mi casa a comer. Así que lo vayan conociendo mis padres y que Genial. vean que se puede hacer la cosa Genial. y que si la trabajas sale y que al final con otra mentalidad lo puedes conseguir. Claro que sí. Mm. Pero fíjate, es curioso porque tenemos esa educación de, oye, necesitas estudiar el colegio, el instituto, una carrera universitaria, un máster o 3 másters para luego tener un trabajo. Y parece que si no tienes eso eres un fracasado en la vida. Y todo lo contrario, ojo, te lo digo yo que yo sí que he estudiado una carrera. Ujú. Pero es que creo que no debe ser De obligatorio. hecho, las grandes empresas ya han dicho que buscan talento, Ahí no está la buscan cosa, ahí está la cosa. grados ni másters. Ahí está la cosa. Yo creo que no se puede medir lo que vale una persona por el título que tiene. Ni mucho menos. Porque hay personas excelentes que no tienen ningún tipo de estudios y no por eso son peores que otras personas. Y luego hay personas que tienen un montón de títulos y oye, mejor no tenerlas cerca. No tiene nada que ver. Por lo tanto, yo creo que al final lo que bajo mi punto de vista debería buscar la gente es algo que le llene. Algo que le llene, que le haga sentirse bien y que considere que está aportando algo al mundo. Porque luego ves a gente que tiene su trabajo y es infeliz.
¿Y por qué? Y yo digo, pues si eres infeliz, ¿por qué no buscas otra cosa? Muchas Porque personas. muchísimas. Yo hablo con mucha gente por mi trabajo y conozco mucha gente que está asqueada en el trabajo con la vida que tiene. Por supuesto, es que yo también podría mirar en mí hace unos años, aunque siempre he tenido mentalidad de emprender, aunque el de esto familiar nadie ha sido emprendedor. También toda la vida, con 18 años, estaba en la estructura y ganando dinero, y ya se lo decía a mi compañero de trabajo que quería montar una empresa de estructura. Cayó la construcción en 2008 Sí. y ya no la monté. Pero siempre he tenido una mentalidad un poco diferente, pero puedo mirar atrás y ver que he tenido que hacer mucho cambio mental y mucho curso de desarrollo y mucho libro para conseguir otra mentalidad, que salir de ahí a veces es complicado. Correcto. Pero ya no solo hay que tener ese mindset en la parte de emprendimiento, que no hace falta que todos emprendamos. Por supuesto. Pero búscate un trabajo que te si el lunes cuando te levantas con ganas y vas a ir... Y donde puedas crecer. Correcto. Y donde puedas crecer, que no te vayas a quedar estancado. Que es que eso es lo que te va a hacer sentirte mal. Claro, es que luego ves mucha gente por ahí que está muerta en vida y claro, es triste. El no sentirte que estás progresando es lo que te está matando. Es que a mí también me pasa. Es que es como estoy en un centro de trabajo, hablas con la gente y aquí, otra vez aquí. Tío, cámbiate de trabajo. Exacto. Es que te estás matando en vida. Exacto. Mira, yo mañana voy a publicar un post en LinkedIn, que cuando salga esta entrevista ya estará publicado, y hablo de esa actitud masoquista que tenemos en España. Bueno, yo hablo en España porque vivo aquí. Seguramente en otras partes del mundo también sea así. Y hablo sobre todo de esto que estábamos comentando ahora. Gente que se levanta el lunes y se caga en todo porque no quiere ir a trabajar. Gente que no le gusta el banco porque le tratan mal, gente que hace cosas que no le gustan. Digo, pues vamos a ver, pues busca alternativas. Claro, vete. Claro, está bien que no te guste. Claro, pero lo que no pero puede de ser, quejarte no va a cambiar. Exacto, no podemos estar todos los días en una situación o con una actitud victimista de queja. Y si luego no tenemos la disposición a hacer nada para cambiarlo. Es que ya no es que esas quejas sobre el trabajo estén afectando al trabajo, es que te están afectando a ti personalmente. Correcto. Que te estás hundiendo y no te estás dando cuenta. Al final, la neuroquímica que estás generando es mala, tóxica, y te está matando a ti mismo. Correcto. Es que es así. Exacto. Y lo que pasa es que esto no nos lo enseñan. No hay una clase en la que nos enseñen cómo trabajar el estado mental. Que sería muy interesante, pero no existe. No existe si no te lo buscas por tu cuenta, claro. Siempre hay herramientas ahí, si las buscas, que sirven y que funcionan. Exacto. Pero bueno, en esa parte de la educación y cómo es el sistema educativo en España, mejor no entramos, que si no... No, que sería muy largo y no lo arreglaríamos. Exacto. Vale, sí que me gustaría entrar qué hábitos o qué has cambiado en ti mismo para que ya cuando estabas en la empresa de cerámica te propusieran tal puesto. ¿Cómo fue ese crecimiento dentro de la empresa? Y cambias de sector y entras en otro y consigues resultados extraordinarios otra vez. ¿Qué hábitos han cambiado en ti desde la adolescencia hasta ahora? ¿Qué haces diferente? Vale, mira, yo soy una persona muy normal. No soy superdotado ni nada de eso. Y yo creo que lo único que me puede hacer diferente, por llamarlo de alguna manera, es simplemente la actitud. Porque, bueno, pues yo desde pequeñito, por todos los problemas que he podido tener, he desarrollado una actitud que, oye, a mí ya me veis que soy, bueno, a lo mejor aquí estoy un poquito más nervioso, no sonrío tanto, pero tú que me conoces, Samu, sabes que estoy todo el día sonriendo, que trato de ver siempre la parte positiva de las cosas y que hago las cosas con ilusión y con alegría. Por eso he sacado el tema, porque te conozco personalmente y sé que uno de tus mayores secretos y hábitos es la humildad que tienes a la hora de hacer las cosas y con las ganas que las haces. Sí, a ver, es que ¿por qué vamos a tener que estar amargándonos si estamos aquí 2 días? Nosotros, por ejemplo, con la edad que tenemos, si no pasa nada, viviremos 90, 100, 105, 110 años, lo que sea, depende de lo que evolucione la tecnología en el sector sanitario. Pero si comparas esos 100 años con lo que es la historia de la Tierra o de la vida, no es nada. No es nada. Y la gente se piensa que aquí venimos a la Tierra a cumplir una misión o a ser... No,
Perdona, pero es que somos una hormiguita, no somos nadie. Es verdad, es verdad. Entonces, yo lo que trato es cumplir una máxima que tengo yo, digamos, como persona, que es, si yo me voy a cruzar contigo en la vida, sea en el ámbito que sea, yo quiero que después de que me conozcas, tú estés mejor que antes de conocerme. Eso es muy sencillo, solamente tengo que darte los buenos días y sonreír, ya está, no hace falta más, hay que ser amables. Efectivamente. No cuesta nada, y luego ves a la gente por ahí amargada, que oye, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene malos días. Y tienen derecho a estarlo si quieren. Por supuesto, por pero supuesto. que es que no les va a ayudar. Pero hay que ver la vida con optimismo, con optimismo. Y ya te digo, yo creo que no hay ninguna condición especial que yo tenga, ni que sea más listo, ni más guapo que nadie, ¿no? Simplemente pues trato de ser amable y de... Es la humildad, es Exacto. la humildad. No hay más secreto. Y vamos a pasar, por favor, a los hábitos Muy bien. tuyos, rutina, organización de trabajo, fijación de objetivos. Vale. Si quieres, vamos poco a poco. Sí, hablamos de hábitos. ¿Cómo funciona un día tuyo de trabajo? Alcanzar todo lo que estás alcanzando. Vale. Aquí vamos a volver a esos hábitos que desarrollé durante mi infancia o durante mi adolescencia. Yo siempre he sido un niño muy ocupado, ¿vale? Yo, el típico niño que se va cuando sale al cole al parque a jugar con los amigos, yo eso nunca lo he hecho. Yo desde pequeñito iba al cole, luego iba a inglés, luego volvía al cole y luego me iba a natación y luego a música. En el instituto lo mismo, iba al instituto, luego iba a inglés, luego iba al conservatorio de música y luego iba a la banda de música. Entonces digamos que yo siempre tenía el tiempo ocupado y por suerte yo siempre he tenido ese hábito de hacer cosas, porque al final lo importante es hacer cosas y mantenerlas en el tiempo. Entonces hoy en día mi hábito, mi rutina, un día normal en mi vida empieza entre las 5:30 o las 6 de la mañana, me despierto a esa hora, me preparo un café y voy a mi despacho y escribo un pequeño diario que tengo que está basado en la filosofía estoica, que es una filosofía que se la recomiendo que todo el mundo se informe porque es una pasada. Una vez que escribo el diario, lo que hago es meditar unos 15 minutitos y a partir de ahí pues dedico entre una hora y media. Segundo. Sí. Te puedo preguntar, que tengo curiosidad, ¿de qué escribes más? ¿Qué es lo que más escribes? ¿O no hay nada en concreto? ¿O escribes y punto? ¿Tienes algo en lo que te enfoques más a la hora de escribir? Sí, claro. Sobre todo escribo reflexiones... ¿Emociones? Sí, emociones, cómo me siento y sobre todo lo que escribo mucho son afirmaciones de gratitud. O sea, doy las gracias. Doy las gracias todos los días y no hace falta dar las gracias porque me haya tocado la Bonoloto, ni mucho menos. Doy las gracias, a lo primero que doy las gracias todos los días es por estar vivo un día más en este mundo. O sea, doy las gracias por haberme levantado de la cama. Luego doy las gracias por andar, por poder ver, por poder escribir, por poder respirar, por poder hacer lo que sea. Que la gente llora porque a lo mejor no tiene el último iPhone, el último modelo de iPhone, pero es que tenemos muchísimas cosas por las que sentirnos agradecidos. Muchísimas. Mira, yo tengo un compañero que hace unos meses tuvo un accidente volando en parapente y casi se queda tetrapléjico. Por suerte no. Hoy en día anda, pero oye, a lo mejor no. A lo mejor se hubiese quedado tetrapléjico ese día. ¿Quién sabe si el día de mañana nos puede pasar algo? Oye, yo tengo que agradecer que estoy vivo, que puedo vivir. Hay mucha gente que no está viva hoy en día. Es que eso te está ayudando a generar buena química, pero es que Exacto. aparte de eso estás apreciando y estás enseñándote a motivarte con factores internos y no externos, porque es que como estamos tan bombardeados de todo, lo que pasa es que al final dependemos siempre de factores externos para motivarnos. Y lo que estás haciendo con eso es aprender a motivarte con factores internos. Exacto. Y así empiezas el día ya chutado. Exacto. Tenemos la mala costumbre, el ser humano en general, de buscar la felicidad o la satisfacción en un objetivo que tiene que llegar para que podamos ser felices. Por ejemplo, pues cuando tenga el coche que me gusta, seré feliz. O cuando consiga haber ganado tanto dinero, seré feliz. O cuando me haya comido esa paella, seré feliz. Cuando llega no eres feliz. Para nada, porque realmente el estado de felicidad continuo no existe. O
O sea, sin tristeza no hay felicidad Ujú. y sin felicidad no hay tristeza. Por lo tanto, el bienestar, ya no hablemos de felicidad, hablemos de bienestar, viene desde dentro y desde apreciar esas pequeñas cosas que tenemos todo el mundo simplemente por estar vivos. Y es que hay Simplemente que por estar aprender vivos. a apreciarlo porque se nos ha olvidado en estos últimos años. Correcto, Sí, sí, sí. correcto. Meditación. Meditación. ¿Qué tipo de meditación haces? Pues mira, Samu, meditación hago el tipo que me enseñaste tú, porque yo empecé a meditar gracias a ti Me enorgullece, me y enorgullece. es una de las cosas que también agradezco muchos días. A mí también me gusta mejorar la vida de las personas y aunque sea un 1% la ha mejorado, estoy contentísimo. Conmigo lo has hecho, desde luego. Conmigo lo has Estoy hecho porque contentísimo. tuve la gran suerte de conocerte en Irlanda y bueno, pues entre otras cosas vimos que congeniábamos mucho porque hablábamos de todos estos temas, de crecimiento, de espiritualidad, de una serie de cosas que compartíamos en común. Y entre ellas pues fue la meditación, concretamente la meditación mindfulness, que básicamente en lo que consiste es en mantener la atención plena en el presente. En este caso pues puede ser simplemente concentrándote en la respiración. Ujú. Y bueno, pues yo trato de practicarla todos los días, 15 minutitos por lo menos al día, porque a mí eso me ayuda a mantener, digamos, un estado mental de calma y aparte a luego mejorar la concentración. Pues sí, perfecto. A mí me ayuda también. No sé, tú cuando estás meditando, ¿qué te pasa? Bueno, pues yo creo que lo que nos pasa a la mayoría de personas, empiezan a saltar pensamientos. Avisos, Claro, avisos, ¿eh? y de vez en cuando incluso dices, hostia, es que qué cantidad de ruido que tenemos en la mente y qué poco conscientes somos de ello. Solo eres consciente hasta que te pones a intentar fijarte en la respiración y empiezan a saltar, hostia, me acuerdo de esto, hostia, ahora un pensamiento, ahora un recuerdo que me viene, no, ahora una preocupación de un futuro. Claro. Y en eso consiste realmente En eso la consiste la meditación. meditación y en lo que me ayuda a mí, por eso te he preguntado, es porque a lo mejor cuando estoy estresado y no te das cuenta, vas ya a tope en estos Ujú. días por lo que te haya podido pasar, me siento a meditar y pam, ese pensamiento. Claro, El día siguiente, pam, ese pensamiento. Y Claro. lo que hago es, ostras, esto lo tengo que solucionar. sí. Y ya pues meto énfasis en quitarme eso o solucionarlo o lo que tenga que hacer con ese pensamiento. Es lo bueno que tiene también la meditación, aparte de que te relaja, que te estás dando cuenta de lo que te está yendo bien o de lo que te está molestando. Exacto. De hecho, bueno, tú eres mucho más, has leído muchísimo más y has indagado mucho más de este tema, pero por hacer un comentario, hasta hace poquito realmente no había una base científica que respaldara los beneficios de de la meditación, pero hoy en día ya sí que la hay. Y al final lo que hace la meditación es cambiar esa bioquímica del cerebro y pasar lo que es Neuroplasticidad. exacto, lo que es un estado de estrés mental en calma, en relajación y en bienestar, que al final es lo que buscamos. Y lo tenemos al alcance de la respiración, es que no necesitas más. Ya está, es verdad. No necesitas más. Y te hace tomar mejores decisiones. Por Te hace supuesto. tomar- Y ya porque no te viene a la cabeza eso y estás ahí Claro. y estás ahí dándole vueltas y si lo tienes que solucionar, solucionas, pero siempre desde un punto de vista que ya te has dado cuenta, no Correcto. actúas acción-reacción. Ahí lo has dicho, en un punto de vista en el que te has dado cuenta, porque entras en un estado de conciencia, que es Exacto. muy importante. Y, por ejemplo, a mí me ayuda mucho en el sentido de que ante situaciones de estrés, una discusión o una situación de amenaza, del tipo que sea, consigues mantener la calma, mantenerte en un estado tranquilo y, por supuesto, eso te permite pensar Lo con muchísima veo, más y claridad. creo que me has adelantado en eso porque te lo veo. Cuando interactúo contigo digo, wow, o sea, qué paz, qué tranquilidad, cómo actúa, cómo ante cualquier situación respiras, piensas, actúas y digo, wow. Pues esto te lo debo a ti, A tío. aprenderlo. Gracias, me has ganado, ¿eh? En esto me has ganado. Vale, después de la meditación, ¿a dónde vamos? Sí, después de la meditación, yo lo que le dedico es más o menos una horita de tiempo todas las mañanas a la formación en general. Puede ser lectura, puede ser un curso de lo que sea, escuchar un podcast o incluso ahora le estoy dedicando también tiempo, eso me lleva unos 10 minutitos más o menos solamente dentro de ese periodo de la hora, que es escribir. Estoy empezando a tomar un hábito de escritura.
Habíamos hablado de esto en mi Sí. casa y ya te he dicho que yo también me gustaría introducirme. No estoy encontrando el tiempo y sé que al final tengo 24 horas igual que tú y Correcto. que lo tengo que hacer. Y la verdad que es un hábito que quiero adquirir también. Mira, me gusta que hayas dicho lo de al final tengo 24 horas porque eso es algo que yo he estado, digamos, desarrollando estos últimos años y es que queremos hacer tantas cosas que al final no hacemos nada. Eso es lo que se llama parálisis por análisis, ¿no? Y yo he querido abarcar tanto que llegué a un momento en el que lo pasé mal porque implosionas, porque al final tú te propones hacer algo y si no consigues hacerlo, aunque en ese momento te da igual, inconscientemente estás traicionándote a ti mismo y al final entras en un estado de estrés que no sabes ni por qué estás estresado. Entonces yo al final lo que he hecho es pues, tomar decisiones y dar prioridad a las cosas que realmente creo que me pueden aportar hoy en día y simplemente dedicarlo a eso. Entonces, digamos que esa productividad la empiezo a trabajar cada vez más desde una perspectiva del minimalismo. Ujú. ¿Cómo priorizas? ¿Qué tareas superpones a otras? Hoy en día le doy prioridad a aquellas tareas que me producen un estado de bienestar. Por eso escribo el diario, por eso medito, por eso leo y por eso luego hago deporte, que sería el siguiente paso en esa rutina Ujú. de la mañana. Y luego pues el resto del día lo dedico a trabajar. ¿Cuántas horas estás ahí en total? O sea, tienes unas 2 horitas y media que estás leyendo, meditando, leyendo, practicando deporte, ¿no? Y a partir de ahí arranca el día trabajo, ¿verdad? Sí, yo... ¿Te planificas un poco el día antes de empezar? sí, hombre, ¿Cómo claro que te, sí, claro que sí, cómo te planificas? claro que sí. A diario lo que es para el día, pero ¿llevas una planificación corto, medio, largo plazo también Mira, yo para que te hagas una idea, de tu trabajo? me planifico... Es que la fijación de objetivos es también muy es... importante. Y es que es importante, y es Ahora tan vamos a hablar importante de que eso. quiero Ahora vamos a que me hablar de hables de eso. ello porque es un tema que me interesa a mí mucho también. Exacto. Yo me planifico anualmente las cosas más importantes y luego me planifico mensualmente. Y luego dentro del mes me planifico a 2 semanas vista. Yo hoy ya sé lo que voy a hacer dentro de 2 o 3 semanas. Obviamente hay cosas que no se puede tener todo controlado. Que eso es lo que haces en el día, supongo. Exacto. Y luego cada día también tengo mi propia planificación. Entonces, yo antes de empezar digamos, la vorágine del día, sí que le dedico unos 20 minutitos, media horita a ver qué tengo ese día, qué es más prioritario y a qué le tengo que dedicar el tiempo. Buena. Exacto. Bueno, y a la hora de planificar a medios y largos plazos, ¿tienes algún día de la semana que te sientas algún rato a hacerlo en Sí, concreto? sí, normalmente me suelo sentar los domingos por la tarde, que suele ser un momento improductivo y bueno, pues en vez de tirarme en el sofá a leer un libro o a ver una peli, que oye, lo podría hacer igualmente, pues De me 3 dedico a eso. entrevistas, 3 usan el domingo. Sí, Sí, sí. sí, porque el domingo por la tarde para mí es ideal. Para mí es ideal porque ya el lunes empiezas sabiendo lo que hay que hacer. Eso sí, si sales el sábado por la noche, el domingo por la tarde cuesta. Vale la pena hacerlo el cuesta. sábado por la mañana si sabes que vas a salir, ¿no? Sí. Pero sí, normalmente intento dedicarle a lo mejor 2 horitas el domingo por la tarde y lo planifico todo. Genial. Planificación, has dicho que haces 2-3 semanas vista y luego anual. Correcto. ¿Más allá, vamos? ¿O? Hombre, obviamente todo el mundo tiene objetivos a medio largo plazo, pero... En la mente sí, pero Claro. no escritos, mucha gente. Mira. Yo ahora mismo los escribí, pero no los he revisado y debería de Correcto. revisarlos. Yo los tenía hasta 5 años, pero es que con el tiempo también hay que revisar y ver Correcto. lo que ha podido ser y lo que no. Mira, ahí hay una diferenciación que quiero hacer que son las metas contra los sistemas, ¿vale? Ahora me explico. Estamos hablando de objetivos. Entonces, digamos que hay dos formas de trabajar, mediante objetivos o mediante sistemas. Yo toda la vida he trabajado mediante objetivos. Ahora, trabajar mediante objetivos es algo que al final me provocaba estrés y ansiedad, porque solamente luchas por una meta final. Cuando la cumples, ya se ha cumplido. Y es lo mismo que hablábamos antes. Oye, soy feliz porque me compraré este coche. O soy feliz porque voy a cumplir ese objetivo. Pero cuando lo cumples, se escapa.
la felicidad. Te estás olvidando de... Pues yo, gracias a un libro que leí, que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, de Scott Adams, a partir de entonces empecé a implementar en mi vida sistemas de trabajo. ¿Qué son los sistemas de trabajo? Pues son hábitos, al fin y al cabo, pero ya no solamente hábitos de lectura, de tal, sino hábitos de la forma en la que trabajo. Entonces yo sé lo que quiero conseguir el día de mañana, pero si no lo consigo no va a pasar nada, porque yo lo que voy a hacer es empezar a trabajar de forma sistemática todos los días, todos los meses, todos los años, y al final los objetivos van a llegar, incluso seguramente antes. Pero no me agobio porque yo sé lo que ¿Los tengo que hacer. mides a final de semana, a final de mes? Sí, claro, para llevo un saber control, si llevo un está control. evolucionando como toca. Claro, pero yo, por ejemplo, digamos que no me obsesiono con un objetivo final, sino que me obsesiono con el camino hacia ese objetivo. Lo entiendo, pero claro, para saber si estás progresando de manera adecuada, al final tendrás que ir chequeando de vez en cuando, ¿no? Claro, por supuesto, y en algunos momentos igual tienes que pivotar, tienes que tomar decisiones que a lo mejor dices, oye, mira, por aquí no tengo que ir por aquí. El caso es que trabajando de esta forma, al final es lo que hablábamos antes, llega un momento en el que aprovechas la fuerza del interés compuesto, pero ya no hablando en finanzas, sino hablando en una situación más cotidiana. Es que me lo mandaste en un audio y desde ese día le estoy dando vueltas. Claro. Y es que es verdad, es interesante que hables de ello, porque yo no lo había visto así, lo del interés Claro. compuesto, pero se le puede aplicar a todo. Exacto. Mira, ahora nos hemos acostumbrado a ver mucho anuncios y impactos en general en redes sociales en las que te venden la dieta perfecta en 5 días, consigue un cuerpo de escándalo en 3 semanas, hazte rico trabajando 2 horas, invirtiendo en acciones de Amazon, lo que sea, da igual, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que realmente si hacemos un esfuerzo descomunal en un tiempo pequeño de tiempo, pues oye, obviamente vamos a conseguir algún resultado. Sin embargo, si lo que hacemos es empezar a coger el hábito de hacer una pequeña mejora todos los días. Mejora constante. Exacto, todos los días, un poquito. Hoy un poquito mejor que ayer y mañana un poquito mejor que hoy. Y así de forma constante, al final lo que consigues es un crecimiento exponencial y por eso lo podemos aplicar tanto a las dietas. O sea, si tú comes de forma saludable durante toda tu vida, en teoría, bueno, pues estarás sano, ¿no? Ahora, si tú comes de forma saludable una semana, pero luego el resto del tiempo comes mal, no sirve de nada. Si vas al gimnasio una semana a tope, no vas a notar ningún cambio. Sin embargo, si tú vas a hacer un poquito de deporte todos los días y cada vez vas subiendo peso o vas mejorando ejercicios o vas dedicándole un pelín más de tiempo, pues llegará un momento en el que notes un cambio muy grande. Pero tiene que pasar tiempo. Al final volvemos a lo mismo. El factor diferencial aquí es el tiempo y la constancia. Efectivamente. Entonces, esto yo lo descubrí por una filosofía japonesa, de la que estuve leyendo bastante, que es la filosofía Kaizen. El Kaizen en la filosofía japonesa de lo que trata es de ser un poquito mejor cada día. Y de esa forma, al final, el efecto es exponencial. Y no sabemos, ni siquiera somos conscientes hoy de a dónde podemos llegar si fuéramos constantes. No lo había escuchado, es nuevo para mí el término, lo voy a investigar, pero me parece súper potente. Es que eso es verdad. Al final, igual que estábamos hablando de esos 40 años, si esos 40 años fueran de trabajo o de lo que sean, también al final el crecimiento sería exponencial también. Exacto. Simplemente se trata de hacer pequeñas mejoras, pero sostenidas en el tiempo. Y el resultado ni siquiera eres capaz de imaginártelo. Brutal. Antes de pasar a libros y tal, bueno, aún estábamos por la rutina. Si quieres, continuamos en la rutina. Vale. Antes de acabar con la... Bueno, cuando acabemos con la rutina, antes de pasar a los libros, me gustaría, porque es que de verdad lo quiero... Es que me gustaría que todo el mundo pueda entender lo importante que es el interés compuesto y el control. Si no lo hemos explicado bien bastante, volvemos y le metemos más caña, ¿vale? Ahora lo repasamos, sí. Vale, pues seguimos con la rutina. Vale. Ya empieza el trabajo, horas de trabajo. Correcto. Entonces, horario de trabajo. En resumen, me levanto a las 5:30, 6, hago toda
toda esa rutina que he explicado antes, hasta las 9. A las 9 yo me siento delante del ordenador y empiezo a trabajar. Depende del día, pues el trabajo consiste en una cosa u otra, pero yo le dedico bastantes horas al trabajo. Empiezo a las 9, normalmente paro a las 2, como, y a las 3 me vuelvo a sentar y hasta las 8 o las 9 de la noche. O sea, que al final trabajo unas cuantas horas, pero oye... estás trabajando en lo que te gusta. Exacto, estoy y trabajando. Estás viendo resultados. Exacto, y al final mi trabajo no es estar en una cantera picando piedra, dejándome el lomo, no. Por supuesto. Mi trabajo es estar en contacto con gente, con personas, estoy sentado en una silla o estoy viendo... Y nos estás ayudando y te lo estamos Exacto, agradeciendo y eso exacto. es muy reconfortante. Y también te digo una cosa, igual que muchos días trabajo muchas horas, pues también hay días que no trabajo tantas o incluso no trabajo. Y ahí volvíamos a esa libertad, a ese poder de decidir lo que cada uno quiere hacer con su vida. A disfrutar del interés compuesto del trabajo. Correcto. Y has trabajado, ya funciona correcto, bien. Exacto, pero obviamente esto no ha sido fácil, ha sido un proceso de muchísimo sacrificio, muchísimas horas y muchísima dedicación. Lo imagino. Lo que pasa es que, claro, pues eso además conociéndote, no se ve. No es que lo imagino, es que lo sé. Claro, lo sé. Yo ha habido... mira, te voy a poner un ejemplo en el año 2020. Te pongo en situación. Marzo de 2020, nos confinan, estamos encerrados en casa, los mercados financieros se desploman y yo estuve hasta julio de ese año, desde marzo hasta julio, trabajando de lunes a domingo de media unas 14 o 15 horas al día. De lunes a domingo, los domingos también. Oye, luego me pegué un agosto de maravilla. O sea, en agosto merecido. No trabajé ni un solo día en agosto, pero oye, venía de trabajar muchas horas antes y por supuesto el proceso previo a dedicarme a lo que me dedico ahora, tú lo sabes porque te pilló, o sea, fue cuando nos conocimos en Irlanda. Yo en Irlanda tenía un trabajo que no tiene nada que ver con lo que hago ahora, era completamente ajeno a lo que hago ahora. Y bueno, pues yo me levantaba a las 4:30, a las 5 de la mañana para poder estudiar el máster que estaba estudiando, para poder dedicarme a lo que me dedico ahora. Y incluso luego cuando volvía de trabajo también le dedicaba tiempo. Y bueno, pues son sacrificios que hoy en día yo digo que sí, ha merecido la pena, sin duda. Por supuesto, yo es que al final quiero ir ahí, claro, ahora voy a tener que pringar también y currar un montón de horas, pero yo que quisiera conseguir el 8 horas de trabajo, 8 horas de disfrute y 8 horas de descanso. Si no, 8, 7 y media o las que toque, pero el cuerpo que esté bien descansado. Uh-huh. ¿Tus horas de descanso? Mis horas de descanso hoy en día son entre 6 y 7 horas. Esto lo comentábamos antes mientras comíamos. Yo con 6-7 horas de sueño me siento de maravilla y curiosamente si duermo más de 7 horas, duermo a lo mejor 8 horas, me despierto mal. A mí también me pasa, ya lo estábamos comentando antes y duermo 8 y me levanto peor que cuando duermo 6 y media, que me tengo que ir al trabajo, no me da el día para más, quiero hacer cosas. Correcto. O sea, duermo 6 horitas y media, me levanto y estoy... que digo, wow. Después con una siesta de media horita que duermes 10 minutos, me levanto ya a tope. Sí, efectivamente. Entonces, hoy en día duermo esa cantidad de horas. Si te vuelvo a poner el ejemplo de 2020, pues de media a lo mejor dormía 4 horas y media o 5. Que lo llevaba bien porque al final, bueno, pues es lo que había que hacer. Había que estar al lado del cliente, había que estar encima y sobre todo acompañándolo en una situación como esa. Y bueno, pues al final también dices, oye, este ritmo no... Está bien una temporada de dar gas, pero no puede ser así siempre porque si no también al final afecta, no rindes. Afecta. Al final el rendimiento, claro. Yo ya te digo, yo lo noto muy rápido. Más que nada porque he abusado en años pasados, y he estado durmiendo a lo mejor 3-4 horas y yendo al trabajo, luego la noche siguiente lo mismo y encima para hacer nada, que en ese momento era por estar por ahí, por la calle, con los amigos y tal, pero llegó un momento que me dio mucha ansiedad. Claro. Y desde entonces ya a la mínima que noto un poco de ansiedad digo, fuera, 8 horas. Mira, yo tengo un detector corporal del estrés que es el párpado. Cuando tengo estrés, el párpado me tiembla. Entonces yo ahí sé que estoy pasándome de rosca. Y en ese momento, bueno, pues... A mí me pasa el párpado y el pelo. Cuando me levanto y hay pelo y digo, ya estás estresado, frena, duerme. Pues sí. Pero oye, que si se diera el caso y hace falta otra vez un periodo de trabajar, yo lo hago sin duda encantado porque al final es lo que hay que hacer. A día de hoy,
¿Qué podríamos poner? ¿8? No, 8 no, 8 no. Yo duermo, como máximo, duermo 7 horas. 7 como horas. máximo. Vale. Luego de trabajo, ¿qué pondrías más menos? Pues de trabajo estoy trabajando hoy en día, depende del día, entre 6 y 9 horas. Entre 6 y 9 horas. Grande. Y luego aparte, pues esas 2 horitas que te he dicho del domingo para planificar la semana. Por supuesto, por supuesto. O sea que el resto ya es disfrute. Bueno, realmente Hacerlas... sí. Vale, ¿y qué es para ti el disfrute? Claro, es que eso es curioso. Ahora, porque, ¿qué es para ti el disfrute? Claro, para mí el disfrute, obviamente, yo no soy un bicho raro que se encierra en casa, ni mucho menos, pero a mí, por ejemplo, me gustan mis ratitos de estar solo. Entonces, en ese tiempo libre, pues cojo a mi perro, a Bacano, que tú lo conoces, y me voy con él a pasear al monte. Y para mí eso es disfrute. A estar allí tranquilo, sentado, mirando a la nada. Y en la conferencia que estuve ayer habló justamente de eso, de que tienes que enseñarte a estar solo para reconectar contigo mismo, porque si no, no te conoces a ti mismo. Correcto. Si no te dejas ese tiempo de estar solo, al final no te conoces y no puedes mejorar. Correcto, y es que yo lo necesito. A mí ese tiempo de estar completamente en paz me recarga las pilas. Cosas más que me gustan para disfrutar, pues la lectura. La lectura para mí no es algo, digamos, que lo utilice únicamente por aprendizaje, sino por hobby, porque me encanta leer desde pequeñito. Otro hábito que también me transmitió mi madre eso lo recuerdo, desde pequeño. me lo contaste en Irlanda. De hecho, traías el ebook y tenías ahí un montonazo de libros. De hecho, cuando por la circunstancia que sea estoy a lo mejor varios días sin leer o lo que sea, me pongo de mala leche. Es que enriquece y te da esa formación que quiero decirte, si enchufa las noticias mal, si tal, mal, y te pones a leer, desconectas y siempre son cosas buenas, aprensiones. Correcto. Y al final se necesita. Yo también lo intento hacer media horita por lo menos al día. Exacto. Y bueno, eso digamos que son los hobbies que yo tengo en mi tiempo libre a nivel personal. También me gusta, estoy aprendiendo ahora a tocar el piano. Y bueno, luego por supuesto pues trato de pasar tiempo con mi pareja, con Nora, y con mis amigos y con mi familia. Y por supuesto el sábado si me voy con mis amigos a hacer una barbacoa a un campo y pasárnoslo allí genial, yo el primero. Por supuesto, el primero. Yo efectivamente yo hago lo mismo. O sea, ese día si no hay que leer no se lee y punto. Claro, ya está. Al final lo que hay que buscar es un equilibrio. Claro yo estoy obsesionado por esa búsqueda del equilibrio. Y eso es lo que yo quería saber, porque yo también estoy obsesionado. Sí. Y ya te digo, me gustaría hacer el 8-8-8 o bueno, una mezcla que no sea ni todo trabajar y no dormir ni que sea, o sea, que haya balance. Que sea trabajo, disfrute y descansar bien. Claro. Mira, yo tengo la gran suerte, Samu, de que tengo el poder de decidir mi agenda. Y eso para mí es lo más. Es que ese es lo más, es libertad, o sea, es libertad. Organizarte a tu vera. Claro, yo valoro muchísimo más eso que el dinero, fíjate lo que te digo, porque como te digo, yo hay épocas en las que trabajo muchas horas, pero oye, yo cuando noto ese párpado temblando, digo, vamos a hacer un parón, me cojo unos días, una semanita, lo que necesite, y me lo tomo de relax. No te estoy diciendo que me vaya a las Bahamas de viaje, ni mucho menos. O sea, para mí estar de relax es lo que te decía, irme con mi perro a pasear. Ritmo, claro. Exacto. Y entonces, bueno, pues para mí es el equilibrio, es decir, vale, ahora voy a apretar un poquito más el acelerador, pero cuando veo que me estoy pasando de frenada, vamos a volver a... Sí, ahí ves, tienes ahí bastante autoconocimiento también, que eso es muy importante, porque tú enseguida te lo notas y para eso a mí me lo aporta también bastante la meditación. Sí, exactamente. Yo no he tenido este autoconocimiento y vamos, tengo muchísimo por descubrir aún. Y lo que nos queda. Exacto. Y lo que nos queda, que no vamos a parar, pero y lo que nos queda, por supuesto. Pero vaya, esto viene sobre todo de esa transformación personal que he estado desarrollando en los últimos años y entre otras cosas gracias a la meditación. A mí eso también me lo proporciona, el darme cuenta enseguida, uy, el ojo, el pelo, digo, sí. Aquí hay que controlar, hay que dormir más y no hago tanto, voy menos al gimnasio, lo que sea. Sí, y mantener la mente más calmada. Al final... Yo también, por ejemplo, uno de los hábitos que he empezado a tomar ahora es a partir de las 9:30, 10 de la noche, el móvil se queda en una habitación aparte y no toco el móvil para nada. Yo sí me lo entro y
y estuve una temporada mirando despertadores para hacerlo y al final no lo hice, pero no miro pantalla por la noche. Si me siento en el sofá después de la cena, que no suelo hacerlo, para que me cunda el día, lo que hago es cenar y dormir. O sea, es libro. Sí, sí, yo No también toco prefiero pantalla. libro. Prefiero libro. Pero sí que trato de eso porque al final yo también estoy delante de la pantalla casi todo el día y también esto de irte a dormir con el móvil y estar con redes sociales, contestando el WhatsApp y todo, al final lo que hace es No te, esa luz azul de la pantalla no te he activa. dejado probar mis gafas, tío. ¿Qué gafas? Que tengo unas gafas para eso, aposta. ¿Para la luz azul? Para... Ah, sí, yo tengo unas también. sí, Sí, vale. tengo unas también, Vale, tengo unas vale. también. Y yo las uso siempre que estoy de Claro. cara al ordenador. No, yo, por ejemplo, el ordenador que tengo ahora ya lleva el filtro tiene ese. el Sí, filtro. lleva el filtro ya. Yo para eso soy un poco reacio y prefiero ponerme las gafas por si acaso. Y yo le Sí. pongo el filtro de noche. Claro, yo tengo el modo lectura. El modo lectura. Claro, Bueno, sí, yo sí. el modo noche. Que al final se pone así amarilla la pantalla. Sí, un poco naranjita. Pero aún así, es que las gafas son una pasada, ¿eh? Sí. ¿Las tienes, me has dicho? Sí, las tengo en la mochila. Bueno, Vale. están en el coche. Perfecto. Porque Sí, sí, es sí. que para mí eso ha sido, a mí me cogía dolor de cabeza. Ya no es también. a nivel de que me esté generando hormonas que no me van a dejar dormir bien o lo que sea. Es que me cogía dolor de cabeza. Y fue probar las gafas y un cambio brutal. Inversión de menos de 100 pavos, buenísima. Sí. Del tío Tim Ferris. Vale, vamos a volver no sé si lo hemos explicado suficientemente bien, la importancia de tomar control de las finanzas. Quiero que la gente lo entienda y que por favor tome control de las finanzas porque es súper importante. Mira, voy a poner un ejemplo con esto. Es que si pone algún Sí, ejemplo, sí. porque me parece que si toman control en 40 años es que pueden conseguir riqueza. Correcto. Mira, yo cada vez que me siento con una persona por primera vez, hago la misma pregunta. Y además la hago en un momento en el que la persona no se lo espera, entonces le impacta. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Para ti el dinero es importante? Todo el mundo me responde que sí. Todo el mundo. Ahora, yo insisto ahí, digo, en tu caso, ¿para qué es importante el dinero? Pues para tal, para cual, porque lo necesito para vivir, porque tengo gastos. Vale, en tu caso, ¿qué gastos o qué tal o qué cual tienes y por qué es importante en ese caso? Y bueno, al final, digamos que después de hacer esa pregunta de para qué o por qué varias veces, siempre llegamos a la misma conclusión. Siempre. Y la conclusión es libertad y tranquilidad. ¿Vale? La gente quiere ser libre y quiere estar tranquila. Y punto. Y es así. Eso es lo que buscamos todos a nivel interno. A mí me hubieras matado si en ese momento, porque me lo preguntaste, si me hubieras dicho ¿y por qué no tienes ningún conocimiento acerca de la riqueza? Porque no nos lo planteamos. Exacto, es que es súper importante tener conocimientos, informarte un poco y vosotros nos formáis. Exacto. Entonces, por ejemplo, la gente queremos ser libres y estar tranquilos, ¿vale? En cualquier faceta de la vida. ¿Y qué ocurre? Que llega un momento en esa reunión, tú lo sabes porque lo has vivido conmigo, en el que pregunto de esas necesidades y objetivos, ¿no? Tú el día de mañana, ¿qué quieres? Pues yo quiero comprarme un coche, o quiero comprarme tal, o quiero que mis hijos puedan ir a estudiar a la universidad, lo que sea, da igual. Entonces, ahí te das cuenta que no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque yo, por ejemplo, me ha llegado casos, te voy a poner un ejemplo para que se entienda esto. Imagínate que tú, Samu, te quieres comprar una casa dentro de 5 años y esa casa te va a costar 150.000 euros y te quieres hipotecar. Por las condiciones que dan con las hipotecas los bancos, hoy en día más o menos necesitarías el 20% que no te cubre el banco, más aparte más o menos un 10, entre un 10 y un 15% de gastos, notaría, gestoría, registro y demás, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que tú ahí necesitas un tercio del importe de compra-venta. Por lo tanto, si la hipoteca va a ser la casa es de 150.000 euros, tú necesitas 50.000 euros, ¿vale? Necesitas 50.000 euros dentro de 5 años. Tienes 5.000 euros ahorrados, necesitas 45.000 euros más. Y por tu nivel de gastos e ingresos, eres capaz de ahorrar 150 o 200 euros al mes. Por ejemplo, si tú multiplicas 150 o 200 euros al mes por 12 meses y por 5 años, no llegas a 50.000 euros. Entonces, ¿cómo puede ser que quieras esto y estés tan seguro de que lo vas a conseguir, pero no estás cuidando esto, que es lo que te va a permitir conseguir ese objetivo?
Entonces, por eso es muy importante tener el control de las finanzas. Primero de todo, saber cuánto gano y cuánto gasto. Una vez que sé cuánto gano y cuánto gasto, sé cuánto ahorro. Y con lo que ahorro, voy a ver de qué forma puedo llegar a cumplir esos objetivos. Y ahí es donde entro yo. Es súper importante porque desde mi punto de vista y desde mi desde mi propio caso, no tenía un control, no sabía dónde se me iba el dinero, no sabía nada. Y en verdad, como es tan importante, tampoco hace falta que tengas hoy 30.000, ¿verdad? Para empezar. A ver, si este año puedes ahorrar 1.800, al año que viene ya intentaremos ahorrar más, ¿no? Ujú. Bueno, lo que se pueda, pero Sí, que tampoco hay que... Porque a lo mejor lo que agobia es el no tener ahora 30.000 o 50.000. claro, pero es que para tú tener un asesor financiero no hace falta ser millonario ni ser rico. De hecho, Ujú. precisamente para el día de mañana poder tener una mejor situación financiera o poder llegar a ser rico en el sentido de tener mayores riquezas que hoy en día, necesitas ese asesor financiero. No tienes que esperar a ser rico para tenerlo, sino que deberías tenerlo para poder llegar a ser Porque rico si no, el no día de vas a mañana. llegar. Correcto. Porque si no, no vas a llegar. Es eso a Correcto. lo que me refiero. Yo quiero que... A ver si a la gente lo puede entender, porque yo no lo entendía y ahora que ya lo entiendo un poco más, es que no necesitas tener 50.000 euros. Claro, Necesitas empezar. correcto. Y poco a poco ya te irás quitando gastos o lo que sea, conforme vayas pagando préstamos o lo que sea, y poco a poco ya irás a más. Pero creo que el punto de inflexión es empezar. Claro, lo más importante aquí es la consciencia. Volvemos a la consciencia, ¿no? Es cuando tú eres consciente de que haciendo lo que estás haciendo hoy no vas a poder conseguir lo que quieres conseguir el día de mañana, entonces haces cambios. Pero si tú no eres consciente de eso, vas a seguir haciendo lo mismo hasta que llegue el momento en el que quieres hacer ese objetivo y vas a decir, ay, es que no puedo. Por supuesto. Es que no puedo. Y es que duele. Hombre. Pongo tanto énfasis en que la gente lo entienda porque es que a mí me dolía y no quería mirarlo. Claro, Es que no quería mirarlo. claro. Es que lo tienes ahí, se te va el dinero y no estás viendo en qué te lo gastas porque duele. claro. Y cuando intento hablarlo con alguien, me doy cuenta que le pasa lo mismo. A Que todo el le mundo. duele. A todo el mundo. Le duele ir a mirar en qué se está gastando Claro. el dinero y ver que va a tener muy poco dinero mensual o lo que sea. Pero porque no queremos aceptar la realidad. Claro. Porque sabemos lo que hay. Esto es como... Pero es que hay que hacerlo. Claro, es que hay que pero hacerlo. esto es como la gente que quiere tener un cuerpo escultural, pero no está dispuesta a ir al gimnasio todos los días ni a hacer dieta. Pues lo siento mucho, pero no hay milagros. Y aquí volvemos a ese equilibrio. Porque la gente, digamos que vive entre el... ¿Cómo se dice la expresión esta latina de vivir el momento? ¿Carpe diem? Sí, entre el carpe diem y el querer conseguir cosas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, algo que me hace mucha gracia cuando me lo preguntan y a lo mejor, imagínate, estás planificándote un objetivo que quieres cumplir dentro de 5 o de 10 o de 15 o de 30 años, da igual. Y dice, vale, ¿y si me atropella un camión mañana, qué? Digo, pero vamos a ver, si es que eso sería el menor de tus problemas, porque si mañana te atropella un camión y te mueres, ya no necesitas cumplir ningún objetivo. Ni dinero. Claro, el problema es si no te atropella el camión y llega el momento en el que quieres cumplir eso, que no podrás. Y es que, por muy mal que nos sepa y por muy triste que sea, el dinero soluciona problemas. Correcto. Y algún día puedes tener algún problema o algún familiar puede tener algún problema y lo vas a poder ayudar con dinero. Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Mira, el dinero no da la felicidad, no da la felicidad. Pero soluciona problemas. Pero ayuda a estar muy tranquilo. Ayuda a estar muy tranquilo porque a ti mañana se te rompe el coche y tienes dinero, te da igual. Compras otro, lo arreglas. Mañana tienes una enfermedad y necesitas ir al mejor médico privado, lo pagas. Te va a hacer falta. Por Claro. eso es que está hablando de esas situaciones. Y bueno, ya a otro nivel, si tuvieras mucho dinero o hubieras sido capaz de ahorrar, generar, que ya tampoco es que... A lo mejor puedes tener objetivos de tener una super empresa en 5 años y ganar mucho, pero bueno, ahora tendrás que empezar con lo que tienes, ¿no? Claro. Pero si llegara el caso de que un familiar tuyo, y ya tienes mucho dinero, se quedara sin casa, tuviera un problema grande con la casa, que le entra agua, que lo que fuera, es que lo podrías ayudar. Es que Claro. el dinero soluciona problemas. Correcto. Y esto sirve para una persona que no lo tiene. Precisamente por eso necesitas una persona que te ayude a tenerlo. Por Y supuesto. repito, aquí no se trata de pegar el pelotazo en bolsa ni de
hacernos millonarios de hoy a mañana, ni es el típico anuncio de Amazon de no, vamos a invertir en Amazon y mañana trabajas 2 horas al día y ya está. No, Planificación. correcto. Pero quiero que también se sepa que tiene mucho potencial. Correcto. Que es que a largo plazo, si lo buscan en internet o donde lo busquen, verán la capacidad que tiene de crecer 10.000 o 12.000 euros dentro de una burrada de años. O el ir metiendo, como estamos diciendo, una poca cantidad todos los meses, durante todos los años. Correcto. La cantidad que es capaz de generar, que es que como que lo ves imposible, pero es que es real. Sí. Es real. Mira, voy a volver a explicar lo que es el interés compuesto en términos financieros con un ejemplo. Digamos que inviertes 1.000 euros, Samu, y esos 1.000 euros te generan un 10% de rentabilidad en un año, ¿vale? Ese 10% de rentabilidad son 100 euros de beneficio. Entonces tú ahí tienes dos opciones. Coges esos 100 euros que acabas de ganar y te los gastas en una cena de puta madre, porque te vas a pegar un festín muy bueno aquí en España. En Irlanda a lo mejor no tanto, pero aquí en España bien sí. Lleno, ¿eh? Exacto. O la segunda opción es que esos 100 euros los reinviertas junto a los 1.000. Vamos a poner la situación en la que el año siguiente vuelves a obtener un 10% de rentabilidad. Si tú te los hubieras gastado en esa cena, vuelves a ganar 100 euros, 10% de 1.000. Ahora, si tú los has reinvertido, ya no ganas 100 euros, ganas un poquito más, porque ya no es un 10% de 1.000, es un 10% de 1.100. Si ese poquito al año siguiente lo vuelves a reinvertir y este proceso lo repites prolongado en el tiempo durante 10, 15, 20, 30, 40 años, entonces el día de mañana no ganas 100 euros, ganas unos cuantos miles y miles de euros. Ahora, aquí el reto ya no está en eso, porque no es todo tan bonito como te explico yo en el ejemplo, porque no todos los años se gana un 10%, ni mucho menos. Pero también hay que tener claro, creo, que no hay que estar pensando en dentro de 30, 40 años tener 1.000.000 de euros, que se podría conseguir viendo en el periodo 1975-2015, lo podrías haber conseguido. Que no es llegar al 2015 y sacarlo. Claro. Que llega al 2015 y continuar. Claro. Y tener mucho más, y si algún día hace falta, pues que te vaya pagando eso. O incluso mensualmente. Esto, digamos que cuando estás acumulando ese capital, lo haces con lo que se conoce una cartera de acumulación. Esa cartera de acumulación, en un momento dado, cuando ya hay un capital suficiente, lo puedes convertir en una cartera de rentas. Entonces, esas rentas, para que te haga una analogía, es como si compraras un inmueble, terminaras de pagar la hipoteca y el día de mañana lo tienes alquilado y el beneficio te va entrando, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Tú ahora estás acumulando un capital, piensa como si estuvieras pagando la hipoteca, y cuando has terminado de acumular ese capital, has terminado de pagar la hipoteca, entonces empiezas a recibir ingresos de forma recurrente que vienen de los dividendos que pagan las empresas de las cuales tú eres partícipe. Repito, esto dicho así parece muy fácil, pero no lo es. Es simple, pero no es fácil. No es fácil. Tener la capacidad y no dejarse llevar por el miedo y esperar que pasen muchos años. Claro. Porque ya no eres tú, es los que vengan detrás. Y puedes tener ahí en muchos años un buen dinero ahorrado si eres capaz de permanecer en el tiempo. Claro. Y eso es lo que quiero que quede claro. No digo que sea fácil, es que tienes que esperar mucho para que eso crezca. Y ya si no para ti, para los que vengan detrás. Pero vas a ser capaz de generar un ahorro grande. Ya no hablo de cantidades, pero un ahorro grande que no parece posible así a priori mirándolo de hoy para el año que viene. Correcto. Sí, y digo que no es fácil porque primero que hay que ver en función del cliente qué es lo más adecuado para esa persona. Luego buscar el porqué o el para qué de esa planificación, porque invertir por invertir no tiene sentido. Entonces hay que buscar un motivo de peso por el cual se empiece a hacer esa inversión. Y luego, por otro lado, lo que comentábamos antes, las emociones juegan un papel primordial en el proceso de inversión. De hecho, es lo que más va a marcar la diferencia en ese medio y largo plazo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un ejemplo en el que pones 1.000 y ganas un 10, pero es que todos los años no se gana un 10. A lo mejor un año se gana un 10, un año se gana un 20, pero otro año pierdes un 30, otro año ganas un 15, otro año pierdes un 5. Y al final, bueno, hay una media, pero esto... Yo lo tengo claro, eso es lo que quería explicar para que la gente lo tenga claro. Exacto. Que no debes de fijarte en... Creo que tú has dado un ejemplo de Warren Buffett que hablaba de algo así, ¿verdad? Hablando en casa.
O si no sé, es que lo he leído yo. Puede Pero ser. que Mira, Warren Buffett decía... no te puedes fijar en que dentro de 5 años te vaya a Sí, lo bajar. hemos comentado antes, No sabemos lo que va a pasar a corto plazo, pero sí que sabemos que dentro de X años Que el mercado siempre sube. habrá un programa... Siempre sube a largo plazo, Ujú. siempre sube a largo plazo, pero a corto plazo, obviamente, no tiene por qué. Y ahí está el reto, y ahí está ese trabajo de finanzas conductuales que se llama, que es tener las cosas claras y saber lo que se está haciendo en todo momento. Por eso es muy importante la figura de un asesor financiero, porque al final, al igual que un entrenador personal te dice, oye, ahora mismo no estás haciendo las cosas bien, ponte las pilas, o un médico te dice lo que tienes que hacer en función de la enfermedad que tengas, pues un asesor financiero, digamos que sería como el médico de las finanzas, por así decirlo. Entonces, lo que te quería comentar es que Warren Buffett, una frase que tiene muy famosa es que hay que ser temerosos cuando el mercado sube y codiciosos cuando el mercado baja. ¿Qué quiere decir Warren Buffett con esto? Pues lo que comentábamos antes. Cuando el mercado sube, la gente compra porque entra en euforia y dicen, oye, aquí está ganando dinero todo el mundo, yo también. Sin embargo, precisamente cuando el mercado está subiendo es cuando más riesgo hay de que vuelva a caer. ¿Vale? Y a lo mejor cuando menos interesa comprar también. Correcto, correcto. Entonces, lo que trata de decir Warren Buffett con esto es que cuando sube el mercado, o no hagas nada, o vende, y cuando cae el mercado es cuando tienes que comprar, que es justo al contrario de lo que De luego lo que la hace gente la gente. hace. Lo que la gente hace. Ujú. Esto yo, por ejemplo, con los clientes lo trabajo con una estrategia que se llama Dollar Cost Averaging, que básicamente lo que trata es de promediar el precio de compra. Como no somos adivinos, ni queremos jugar a serlo, y no sabemos lo que va a pasar a corto plazo, si el mercado va a subir o va a bajar, porque es impredecible. Es que no se puede predecir eso. Imposible. Como no sabemos eso, bueno, pues vamos a estar comprando de forma periódica en el mercado y vamos a entrar de forma progresiva, diversificando el tiempo de entrada en el mercado para que estemos comprando tanto cuando sube como cuando baja. Y si tenemos la oportunidad de comprar con mayor intensidad cuando baja, mejor. ¿Por qué? Porque lo que obtenemos ahí no es una media aritmética. Si tú compras a 100 y vendes a 50, no obtienes un 75, porque cuando tú compras a 50, con la misma cantidad de dinero compras mayor número de participaciones, por lo tanto luego tienes más peso y estás bajando el precio medio de compra. Exacto, exacto. Ahí es cuando no hay que dejarse llevar por el miedo y Exacto. seguir. Pero no hay que dejarse de llevar por el miedo si tienes claro lo que estás haciendo y si tiene sentido sobre todo lo que estás haciendo. Claro. Porque, ojo, tú a lo mejor inviertes en acciones de Tesla y si cae el mercado y que bajan las acciones de Tesla y tú compras en ese momento, oye, igual no vuelven a subir nunca. Podría pasar, porque estás comprando y estás jugándote la inversión en una única carta. Por eso es muy importante tener una buena diversificación y de lo que se trata es de aprovechar... Nunca se sabe lo que va a pasar. Correcto. Ahora, si nos anclamos al progreso económico mundial, entonces sabemos que a medio y largo plazo vamos a tener éxito seguro. Vamos a conseguirlo. Vale, pues creo que ahora ya ha quedado más claro qué es lo que quería, el objetivo que tenía, que pudieran entender la importancia y que no hay que tener mucho, que hay que empezar y que por el paso del tiempo ya se conseguirá. Exacto. Vamos a pasar ya a preguntas así rapidillas. Muy bien. Libros que más hayas regalado, porque has hablado de libros. O si tuvieras que regalar, ¿qué libro es el que más regalarías? El que más regalaría. O el que regalarías. Si tú le tuvieras que regalar a alguien un libro que pensaras que le fuera a ir bien, ¿qué libro le regalarías? Pues mira, un libro que regalaría sin duda es Invicto, de Lucas Vázquez, si no me equivoco, el autor, que habla sobre la filosofía estoica y cómo aplicar esa filosofía al día a día. Ese es un libro que sin duda lo recomendaría a todo el mundo. Y otro libro que a mí también me abrió mucho a la mente fue El monje que perdió su Ferrari, de Robin Sharma. Ese es un libro también que me ha gustado mucho. Eso lo tengo en la lista. Me podría poner a hablar ahora de libros y te recomendaría 100, pero por destacar claro, dos, siempre destacaría hay algunos eso. que nos destacaría marcan esos dos. un poco más. Personas a las que estés siguiendo, que te estén inspirando a mejorar, a seguir adelante, aunque sean de diferentes ramas. Sí. En cuanto a crecimiento personal, mindset y control de las emociones, sin duda María Alonso Puig.
María Alonso Puig me parece una eminencia. Es increíble escuchar a ese hombre. Y otra persona a la que podría recomendar escuchar, pues ahora mismo no se me viene a nadie a la cabeza. Me vale, con uno me vale, ¿no? Sí, pues María Alonso Puig. María Alonso Puig creo que es una persona que todo el mundo debería escuchar también. Película, documental, que sea un must, que también te haya ayudado a... también. Pues una película que me gustó mucho y que no había visto hasta hace poco sería... ¿Cómo se llama? Es de Will Smith. No me acuerdo el nombre. La que hace con su hijo. Sí, ¿Sabes cuál te digo? No, la que hace con su hijo no, es que yo la que recordaba es esta que vende una máquina... Esa, es con su hijo. En busca de la felicidad. Esa película. Es una pasada. Esa a mí también me gustó mucho. Esa película me gusta mucho porque al final, bueno, no lo voy a contar, pero es un crecimiento personal que se desarrolla a lo largo de la película con el personaje y de tener claro dónde quieres llegar y no rendirte nunca, que creo que es algo que, oye, para la gente que quiere conseguir algún objetivo concreto... Sí, que deberíamos de implantar todos. Exacto, es un ejemplo extraordinario y además con un actorazo que es Will Smith, que siempre... Y ya te digo. ¿Dónde puede la gente encontrarte? ¿En redes sociales, webs? Vale, pues la gente me puede encontrar... Yo sobre todo estoy bastante activo en LinkedIn y en Instagram. En LinkedIn soy Adrián Quinto Segura. Y en Instagram es @adrixurp, que es Adri, de Adrián, XSURP. Perfecto. Ahí publico sobre finanzas, sobre crecimiento personal y, bueno, hay veces que sobre simplemente cosas que me interesan. Ahí sí, ahí puedes si quiere educarse la gente sobre finanzas, te puede buscar allí. Desde luego. Además, recientemente... Pones contenido interesante, sí, además lo corroboro. Sí, además recientemente he empezado un nuevo proyecto que es una newsletter desde LinkedIn, en la cual de momento, bueno, voy a hacer una publicación semanal para todo aquel que esté suscrito a esa newsletter y sobre todo va a ir muy enfocado a esa parte financiera. Por mi parte, ya estamos. ¿Quieres hablar de algo más que no hayamos hablado? No, por mi parte, poco más que añadir. Genial, pues muchas gracias por venir, Adri. Nada, tenía unas ganas de hacerte la entrevista impresionantes. Impresionantes, te lo digo de verdad. Gracias a ti, Samu. Muchas gracias por venir. Me ha encantado hacer esto. Es la primera vez que lo hago, ya te lo he dicho antes. Y oye, lo haremos más veces. Chicos, por favor, seguid a Adrián en las redes sociales, mirad lo que está haciendo. Y ya hemos hablado mucho de esto en la entrevista, pero no se trata de tener 100.000, 50.000, 200.000 euros para empezar a ahorrar. Con un poquito mensualmente, con el paso de los años, con lo que se pueda, un porcentaje, vais a alucinar lo que podéis llegar a tener en el día de mañana a muy largo plazo, pero podréis disponer de dinero si hacéis las cosas bien y dejáis que un profesional como Adrián os ayude. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.